tratando de decir es que solamente en la presencia de Dios es que vamos a encontrar paz. Jesucristo dijo, alejados de Él, nada podéis hacer. Levante la mano el que esté aquí. Muy bien. Para todos los que tienen su cuerpo aquí, su mente en otro lado, los invitamos a que regresen. Estamos en vivo en nuestra conexión. Bienvenidos a todos los puntos de transmisión. Cancún, Valladolid, Querétaro. Sé que en Colima nos están viendo en este momento. Houston. Y bienvenidos a todos ustedes que nos visitan por primera vez. Esperamos que lo que escuchen en esta mañana sea de bendición para su vida. Todavía no vamos a empezar con nuestro nuevo estudio, que ya sé de qué vamos a hablar. Entonces oren para que el Señor me dé claridad y que pueda realmente comprender lo que quiere que transmitamos los próximos domingos. Pero hay un tema que quisiera tratar en esta mañana y en los próximos domingos. Y tiene que ver con 15 deberes que como padres tenemos para con nuestros hijos. 15 deberes que encontramos en la Biblia. Es bien importante porque yo estoy seguro que usted ha escuchado esta frase. Es que nadie nos enseña cómo ser padres. Más bien, nadie nace sabiendo cómo ser padre. Esa es la frase correcta, perdón. ¿Sí? ¿La han dicho o no la han dicho? Yo la he dicho. Y es correcto. Pero Dios en su palabra nos deja las instrucciones claras y precisas de qué es lo que debemos de hacer. Y yo quiero compartir con ustedes estos 15 deberes que los estructuré: 5 este domingo, 5 el próximo y 5 el que sigue. ¿Y por qué esto? Porque a decir verdad, como pastor, uno identifica cuáles son las áreas de necesidad que como iglesia tenemos. Y una necesidad específica en la que todos batallamos en mayor o menor grado tiene que ver en el área familiar. Es en el matrimonio, ya sea con los hijos, con la economía, etcétera. Entonces, Dios puso carga en mi corazón por compartir esto con ustedes, que a decir verdad, primeramente siempre me lo estoy predicando yo. Hay algunos aspectos prácticos que como familia podemos aplicar para crecer, para desarrollarnos. Posiblemente algunos de estos principios o conceptos ya los conoces, a lo mejor no. A lo mejor ya los estás poniendo en práctica, excelente. Pero independientemente de cuál sea esta situación, siempre es bueno recordar las cosas. El primer deber que como padres tenemos para con nuestros hijos, y que a decir verdad de este se desprenden todos, tiene que ver con amar a nuestros hijos. Ahora usted a lo mejor está recién casado, a lo mejor usted es un joven, no está casado y tú dices, bueno, esta enseñanza, a decir verdad, no es para mí porque no tengo hijos. Bueno, pero si hablamos del aspecto espiritual, tenemos hijos en la fe. Pablo tenía hijos en la fe, el apóstol Pablo tenía hijos en la fe, tenía a Timoteo. Entonces, estos principios se aplican también para todos aquellos que estamos compartiendo nuestra vida con alguien. Esos hijos espirituales que Dios nos ha dado. ¿Qué dice la Biblia con respecto a amar a nuestros hijos? Bueno, en Tito capítulo 2, verso 4, una instrucción que Pablo le da a este pastor de esta iglesia en Creta, Tito. Le dice, Tito, enseña para que las mujeres enseñen, primero, que amen a sus esposos, amen a sus maridos, dice, y a sus hijos. O sea, que las mujeres jóvenes amen a sus maridos y a sus hijos. Aunque está hablando
de las mujeres jóvenes, hay una instrucción que se da y es amar a los hijos. Porque ese es un llamado que todos como padres tenemos. El problema es que tenemos muchas versiones del amor. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, el mundo se ha encargado de enseñarnos lo que es el amor. Y a decir verdad, no todo lo que la televisión, las redes sociales y los medios de comunicación nos enseñan es cierto. Dios nos ha dado una verdad absoluta que se llama la Biblia, la palabra de Dios, donde esa es nuestra fuente de autoridad, donde podemos llegar y no tener dudas de que sí es cierto o no es cierto. Porque todo lo que la Biblia establece es verdad. Todas las profecías que se han escrito en la Biblia, todas se han cumplido. Y las que faltan, se van a cumplir. Entonces, tenemos que ir a la Biblia para entender lo que es el amor. En este contexto que estamos hablando de como padres, ese amor que debemos de tener para con nuestros hijos. La Biblia nos da la definición perfecta del amor. Y la podemos encontrar en 1 de Juan 4:9. 1 de Juan 4:9. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Vean ese amor. Dios vio la necesidad que el ser humano tenía en esta tierra por el pecado que tenemos y por los pecados que cometemos. Y decide enviar a su único Hijo, sin pecado, sin mancha, a morir en sustitución por nuestros pecados y por nuestras rebeliones. El amor que como padres debemos de tener por nuestros hijos es un amor sacrificial. No hay mayor expresión del amor que que Dios haya enviado a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, a sufrir para darnos vida a nosotros. ¿Me van siguiendo con esto? Como padres, tenemos que estar dispuestos a dar nuestras vidas por nuestros hijos. Ojo, no para defenderlos a capa y espada y para soleparles sus pecados. Estamos hablando de una expresión del amor. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere. El amar a nuestros hijos, entonces, de acuerdo al ejemplo que tenemos de Dios, implica sacrificio, implica pensar y buscar lo mejor para ellos, pero no de acuerdo a nuestro criterio, de acuerdo a lo que la Biblia establece. Porque muchas veces el buscar lo mejor para nuestros hijos es ir en contra de su propia voluntad. Porque lo que quieres, hijo, no es lo correcto. Lo que tú quieres no es conforme a lo que la Biblia establece, hijo. Porque te amo, no lo voy a permitir. ¿Qué es lo mejor para nuestros hijos? Yo se los digo, no tenemos que inventar nada. Dios es perfecto y conoce todas las cosas. Ya lo dejó escrito en su palabra. Solamente tenemos que poner en práctica lo que Él dice. Amar a nuestros hijos es obedecer a Dios en lo que Él nos pide como padres. ¿Me siguieron con esto? Amar a mis hijos es obedecer lo que Dios me está diciendo que haga con ellos. ¿Cómo podemos amar a nuestros hijos sin saber lo que Él nos pide? Por ahí empezamos. Va a ser complicado que como matrimonio entendamos lo que tenemos que hacer y trabajar con nuestros hijos si no vamos de autoridad, que es la Biblia, a buscar la instrucción, la dirección de Dios ahí. Entonces, para poder entender verdaderamente lo que es el amor,
tenemos que ver el siguiente punto. Y ese punto es encaminarlos a Jesús. Encaminar a nuestros hijos a Jesús. Vea lo que dice en Mateo 19. Por favor, abra su Biblia, Mateo 19, verso 13. Mateo 19, verso 13. Ahí. Y este es uno de los versículos que usamos cuando queremos presentar a los niños a la iglesia. Dice así: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. ¿A quiénes? ¿A quiénes reprendieron los discípulos? A los papás que querían traer a sus niños para que Jesús impusiese sus manos sobre ellos y oraran. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. ¿Quién le dijo que dejaran a los niños venir a ellos? A los discípulos. Discípulos se los dijo. Pero algo que me llama mucho la atención es lo siguiente. Los discípulos pensaron que no había tiempo como para que Jesús dedicara tiempo a estos niños, porque estaba la multitud reunida y había cosas más importantes que hacer que hablar con los adultos. Sin embargo, Jesús dice: hey, momento. Para esto siempre hay tiempo. Dejen a los niños que vengan a mí. Cabe mencionar que por eso le dedicamos tanto tiempo y tanta gente a nuestros hijos aquí a un lado. ¿Sí? Mucha gente, más de 20 personas están ahorita ya trabajando con nuestros hijos, porque creemos que es importante esto. Pero al punto que quiero llegar, y con respecto a nuestro tema, el deber que como padres tenemos, es lo siguiente. Tenemos que tener mucho cuidado de que nosotros como padres no seamos el principal obstáculo de que nuestros hijos se acerquen y conozcan a Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros sin querer, o a veces queriendo, somos el principal obstáculo. Somos el principal obstáculo para que nuestros hijos amen a Dios, obedezcan su palabra y amen su iglesia. Es sencillo. Mis hijos ninguno maneja y a ninguno lo voy a dejar que agarre un Uber y venga aquí a la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, si yo como padre no los traigo, no van a venir. ¿Pero por qué? ¿Por qué de pronto podemos ser nosotros el principal obstáculo para que nuestros hijos amen a Dios y conozcan a Cristo? Posiblemente porque no lo consideramos importante. 2, pensar como los discípulos, porque hay cosas más importantes que hacer. Porque no me gusta, porque no va con nosotros, porque no les doy un buen ejemplo. Y puede haber muchos otros factores. El mismo Jesucristo es el que dice: no le impidas a tus hijos que se acerquen a mí. No seas tú el obstáculo para que me amen, para que me conozcan, para que me obedezcan. Estamos hablando de la vida o de la muerte eterna de nuestros hijos. Ustedes saben que hay una diferencia muy grande entre morir
sin haber reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, y vivir y morir, con Cristo. La Biblia dice, hay un cielo y un infierno. Nadie entra por ser bueno o por ser malo. Llegamos a la presencia de Dios por haber reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Por qué me voy a obstaculizar a eso? ¿Por qué los voy a obstaculizar? El guiarlos a los pies de Cristo es mostrarles mi amor, es amarlos. Tercer deber que encontramos en la Biblia, criarlos para Dios. Porque una cosa es que ellos puedan conocer a Cristo, pero otra cosa es el proceso que seguirá después de que reconozcan a Jesucristo como Señor y Salvador. En Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vean la instrucción del versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué les dice esto? Nuestro deber como padres es que la siguiente generación de nuestra familia ame a Dios y entienda que no hay otro Dios. Que puedan tener muy claro que el Dios a quien servimos es el único Dios vivo y verdadero. Es responsabilidad de mi mujer y mía que mis 3 hijos conozcan a Cristo y que crezcan en el camino de Dios. Que crezcan obedeciendo la palabra, sirviendo en la iglesia y compartiendo el mensaje de salvación. Es la responsabilidad que como padres tenemos. Y yo te repito, a lo mejor tú todavía no estás casado y no tienes hijos, pero Dios te da la oportunidad de estar discipulando a alguien. Esa es tu responsabilidad. Que Él se establezca, que crezca y que se fortalezca. Ese es el principio. Ese es el principio. Pero mire, ¿cómo puede ser esto una realidad? Otra vez, no tenemos que inventar el hilo negro. Dios nos deja una estrategia. Lo que tenemos que hacer es ser obedientes a lo que la palabra de Dios dice. La repetirás. Memorizar historias. Compartirles las promesas de Dios. ¿Quiénes son los personajes de la Biblia? Esto es importante. Para eso tienes que dedicarle un tiempo, en la mañana, en la noche, en la tarde, para estar con ellos. Pero a veces tenemos una vida tan ajetreada y tenemos nuestra agenda tan llena que ni Barack Obama la tiene, que no tenemos tiempo para nuestros hijos. Y no se trata de siéntate porque es el tiempo en el que te voy a enseñar. Abre tu Biblia, el niño no sabe ni abrir la Biblia, ¿verdad? No, se trata de ser creativos. Y para ser creativo, primero tengo que conocer yo la historia, para saber cómo la voy a bajar a su nivel. Y posiblemente, a lo mejor lo que tengo que hacer es sacarlo al parque y en el columpio
le estoy platicando la historia, o resbalándome con él, o haciendo algo juntos. Pero muchas veces nos dedicamos más tiempo nosotros como padres que a nuestros hijos. La vez pasada estaba ahí con Isabel, Alberto y Carlitos. Y se iban a bañar. Entonces Alberto se quita la camiseta y le digo, ay, tienes cuadritos. Y luego me dice, ¿y tú, papi, por qué no tienes? Le dije, porque si quisieras que yo tuviera cuadritos, no te pudiera acompañar todos los días a Pumas. Tan sencillo. O te dedico tiempo a ti, o me dedico tiempo yo. ¿Qué quieres? No que me acompañes. No te quejes así, déjame. ¿Sí? Y no estoy diciendo que no se pueda dar los tiempos, dese los tiempos, pero no sacrifique el tiempo de sus hijos. Eso no se vale. Porque es responsabilidad de nosotros como padres que esos niños crezcan, primero conociendo a Cristo y después amando a Dios. Hablarás de ellas. ¿De qué cosas? De estas palabras, es lo que le está diciendo Dios. Hablar de la palabra de Dios. Y luego les dice, hablarás en la casa, en el camino, al acostarte, al levantarte. Es decir, dice Dios, que sea tu tema de conversación. Pero resulta que el tema de conversación ahora la comida es la novela. Es la serie de Netflix. Es el juego. ¿Ganaron los Tigres o no? ¿No? Ah, bueno. Entonces, que sea tu tema de conversación. Pero ¿cómo va a ser tu tema de conversación si a ti como padre no te interesa? Jesucristo dijo que del interior del corazón habla la boca. De lo que tú estás lleno es de lo que vas a hablar. ¿Cómo comienza usted su día en relación con sus hijos? Bueno, no quiero saber cómo empezó hoy, ¿verdad? Con el cambio de horario. ¿Verdad? Ya, Sara, córrele. No, ay, no descansé. Bueno, todos pasamos, yo todavía traigo cara de hinchado. Entonces, ¿cómo comienza usted su día y cómo acaba su día en relación con sus hijos? Siempre es lo mismo contigo, nunca te levantas, tenemos que ir corriendo, no sé qué, cómete tu almuerzo. Ya vete a dormir, ya es bien tarde. O sea, tu día empezó con gritos y terminó con gritos. ¿En serio? ¿Y qué de esto? ¿Qué de las repetirás y las hablarás? En la casa, en el camino, al acostarte, levantarte, ¿qué de esto? Vivimos en una ciudad muy demandante. Eso es cierto. Vivimos en una ciudad donde todo era para ayer. ¿Sí? Si tú vas manejando, tú llevas prisa. Aunque no la traigas, pero como que vienes tranquilo, relajado, tú subes al carro, sales de la cochera, agarras la avenida y vas al de adelante y ni traes prisa, ya le vas pitando que se mueva porque... Y de repente ya te metiste en el acelere de la ciudad, porque así es. Pero a veces ese acelere lo llevamos al hogar, lo llevamos a la casa. Y eso lo transmitimos a nuestros hijos. Y entonces los niños llegan acelerados al colegio. ¿Pero quién los aceleró? Ya me volvió a hablar la maestra que quiere hablar conmigo. ¿Ah? Y lo vas, no, pues es que el niño, pues mire, me llega bien inquieto, no sé qué.
Sí, sí, sí. Ah, no, hay otros que, qué raro, en mi casa no es así. No, el principio es este. ¿Cómo comenzamos nuestro día y cómo lo terminamos? Ahora, el pasaje es interesante porque dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjense, cuando habla de atar como una señal en tu mano y como frontales entre tus ojos, no está hablando en un sentido literal. Es decir, no se trata que traigas aquí un papelito colgando, ¿verdad? Con los 10 mandamientos. Ahora, cabe mencionar que en el tiempo de Cristo había gente que lo hacía, o sea, que traía aquí un papelito colgando entre los ojos y traían aquí amarrado. Ajá. Lo que Dios está diciendo aquí es que tu alma y tu cuerpo estén sujetos a lo que la palabra de Dios establece. Tu mano, tú coges cosas con esto. Es que tu cuerpo esté sujeto a lo que la Biblia dice. Tus ojos, por aquí entra mucha información. Dice, bueno, que lo que entre sea de acuerdo a lo que la Biblia dice. Si no, pues tú mismo córtale. ¿Sí? Pero el punto importante, estamos hablando del deber que como padres tenemos. Dice, las atarás como una señal. ¿En qué? En tu mano, no en la de tu hijo. En tus ojos, no en la de tus hijos. ¿A qué creen que se refiere esto? A la responsabilidad que tenemos como padres de criar a nuestros hijos para Dios por precepto y por ejemplo. Es decir, que tu vida refleje lo que les vas a repetir en el camino, en la casa, al acostarte, al levantarte. Es una responsabilidad que como padres tenemos. Es una manera de mostrarle amor a nuestros hijos, que mi vida sea un ejemplo de lo que la Biblia establece. Entonces, cuando las cosas no van funcionando bien con nuestros hijos, a decir verdad, quiere decir que las cosas no están funcionando bien como padres. Es sencillo. Ay, este niño ya no puedo con él. ¿En serio? A ver, ¿qué tendríamos que reflexionar? Yo como padre, ¿cómo es que no voy a poder con mi hijo? ¿Qué estoy haciendo mal o qué estoy dejando de hacer? ¿Se fijan? Pero como estamos en la era del microondas, todo lo queremos instantáneo, ¿verdad? Ya oré por él un día, tiene que cambiar. ¿Por qué no cambia? Bueno, Dios, ¿no me escuchas o qué? Oye, tienes un día orando. Tiene 17 años el muchachito y por un día, ¿qué horas quieres cambiar todo lo que no se han hecho en 17 años? Pues está como medio complicado. En Deuteronomio 4, verso 9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Se fija? Esa es nuestra responsabilidad. Pero es difícil. Es difícil. Que yo pueda supervisar que mis hijos guarden las enseñanzas si yo como padre no las guardo. ¿Sí?
Hijo, ¿por qué no lees tu Biblia? Me encanta a mí, porque lees su Biblia. Pues es que si leer la Biblia fuera importante, tú lo harías, ¿no? Ay, es que ¿por qué no puedes ir el domingo a la iglesia? Mamá, papá, hoy es domingo, ¿por qué no estás tú? Es que cuando viene la prueba, lo primero que tenemos que hacer es orar. ¿Y por qué no lo haces? A nuestros hijos no los engañamos. No los engañamos. Por amor a nuestros hijos es que debemos criarlos para Dios, darles el consejo, pero también el ejemplo. Darles el consejo, pero también el ejemplo. Vamos a ver el cuarto deber que tenemos para esta mañana. Instruirlos en la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Bueno, en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 15 y 16, un pasaje que muchos de ustedes conocen, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esto es algo bien importante. Esto es algo bien importante. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que transforma la vida de las personas con la ayuda, obviamente, del Espíritu Santo de Dios. Pero es por eso, de primera necesidad, instruir a nuestros hijos en ella. Cuando uno va a corregir algo en la vida de los niños y lo que tú estás corrigiendo tiene ese soporte bíblico y está la Biblia abierta, es eso, con la ayuda de Dios, lo que va a transformar el corazón del hijo. Usted y yo no tenemos poder de cambiar a nadie. A nadie. No lo decimos siempre. Cuando estamos en un discipulado, cuando estamos en una enseñanza, ¿qué es lo que decimos? Usted no va a cambiar a nadie. Es Dios el que transforma la vida de las personas. No se tome una atribución que no le corresponde. Es igual en la vida de nuestros hijos. Tiene que estar la palabra de Dios. Ese atributo de cambiar la vida de las personas solamente le corresponde a Dios. Lo único que tenemos que nosotros hacer es ser obedientes. Cuando instruimos a nuestros hijos en la palabra del Señor, vea esto, véalo de esta manera. Son enseñados por Dios. ¿Qué huele? ¿Quién es el mejor maestro? Son redarguidos por Dios. ¿Qué es redarguido? Convencido. O sea, Dios los convence que la situación no está bien. Lo hace ver lo mal de la situación. Dios, no usted, no yo. Son corregidos por Dios. Es decir, Dios le da el poder de cambiar. Porque ¿cuántas veces ha platicado usted con su hijo, con su hija, y quedan en algo y a la semana ya volvió a hacerlo? ¿Sí o no? Nomás mis papás tuvieron la fortuna conmigo de que eso no pasaba. Claro que no. ¿Verdad? Dios es el único que puede producir el cambio de mente. Porque cuando usted y yo los abordamos sin Dios, lo único que hacemos o lo que logramos hacer es pegarle en las emociones. Y entonces hay un lamento,
Hay me siento mal, esto no estuvo bien, pero lo sigo haciendo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de un cambio de mente, estamos hablando de un arrepentimiento. ¿Sí? Y cuando hablamos de un lamento, estamos hablando de un remordimiento. El remordimiento solo no me sirve de nada. Lo que necesitamos es un arrepentimiento. Voy para acá, estoy mal, ok. Entonces voy para acá. Eso es el arrepentimiento. El remordimiento es, ay, qué mal voy. No, por aquí no es, qué mal. Pero sigue avanzando. Entonces la única manera de lograr esos cambios en la vida de nuestros hijos y en la vida de los discípulos es instruir en la palabra de Dios, dejar que sea Dios el que cambie y transforme sus vidas. ¿Cuál es el resultado de instruirlos? Bueno, que tenemos hijos preparados para toda buena obra. Maduros. Estarán preparados para enfrentar cualquier situación. Hay que entender que no se van a quedar todo el tiempo chiquitos, van a crecer. ¿Qué cree que va a pasar? Van a llegar a la universidad y van a empezar las tentaciones. Y todos sus amigos van a estar hablando de las relaciones sexuales, ¿sí? Y de cómo están teniéndolas. Y si tu hijo no está enteramente preparado para toda buena obra, ¿qué crees que va a pasar? Va a ser parte de eso. Y posiblemente van a pasar las drogas. Y si tu hijo no está enteramente preparado para toda buena obra, va a probarlas. Y luego, peligro, y está con alguien ahí que le gusta hacer maldades. Una de esas malas amistades. Y si tu hijo no está preparado para toda buena obra, ¿qué crees que va a hacer? Va a salir en el periódico. Involucrado, ¿no? ¿Cómo? Mi hijo no puede ser, hay un error. No, el error lo tienes tú por no haber hecho lo que como padre debiste de haber hecho. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Podrán vivir y aplicar los principios y los mandamientos que Dios establece en su palabra, pero ¿qué pasa cuando no nos instruimos así? Luego crecen, se casan y desde la elección ya van mal. Vamos a verlo más adelante, que es otro de los deberes que como padres tenemos. Entonces ya están buscando gente que ni siquiera es creyente. Ya están buscando donde no deben de buscar. Y nosotros como padres estamos contentos pero es un buen muchacho. Ah, sí, tú. Es un buen hijo del diablo. No, a ver, es sencillo. La Biblia dice en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Entonces, si no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, perdón, pero es un hijo del diablo. Hay dos familias, la de Dios y la del diablo, y no quiero que se asusten, pero eso es lo que la Biblia dice. Jesucristo dijo eso. Búsquelo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Jesucristo dijo eso. Entonces, es que es una buena muchacha. Yo veo cómo lo ama. Ahorita, esa que se case. Ahorita quiere quedar bien con usted y con él. Deja que se case. No, eso no va a pasar. Válgame. Ahora resulta que eres más inteligente que Dios. Pero ya desde ahí van mal. Pero en cambio, cuando son instruidos en la palabra de Dios, entonces el joven y la joven sabe que no es que no se va a relacionar con la gente. Claro que se va a relacionar con la gente, pero sabe dónde va a escoger. O sabe lo que tiene que haber primero en la vida de las personas para considerarlo en una relación a lo mejor más personal. Porque a decir verdad, tampoco el noviazgo viene en la Biblia, ¿verdad? Nosotros aquí ya le pusimos nombre, en la Biblia no viene, en la Biblia nomás se casaron, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que cuando invertimos tiempo en nuestros hijos, instruyéndolos en la palabra de Dios,
Es una inversión a futuro como padres. Lo que yo le invierta ahorita a Isabela, a Alberto y a Carlos, cuando ellos estén por ahí de los 17, 18 años, ¿qué cree que va a pasar conmigo y con Arcia? Vamos a poder estar viendo Netflix. Voy a poder estar viendo la serie, comiendo palomitas en Cinépolis. Y en el VIP porque ya no me cuestan. No. Ahora, no estoy inventando nada. Se los compruebo. Proverbios 29:1. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo y te dará descanso. ¿Por qué tenemos muchos padres hoy en día que no tienen descanso? Porque no los corrigieron cuando era el tiempo de corregirlos. Pero resulta que a los 18 años quiere sacar la varita. Cállate, el niño te va a sacar un bate. Y eso es otro tema que más adelante hablaremos, la disciplina de los hijos. ¿Cómo debe ser? Porque siempre están los abuelos, ¿verdad? Es que no le pegues. Oye, no le pegues. ¿No estás viendo? Si es un malcriado. ¿Qué dice la Biblia? Ahora, que hay un punto interesante. O sea, no es descargar nuestra ira en los hijos. Es un error. No. Hay que ver la disciplina como la Biblia establece. ¿Sí? Y un ejemplo muy es cuando Adán peca. ¿Se acuerdan de esa historia? Y se esconden. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Lo primero le pegó un grito espantoso a Adán, ¿verdad? ¿Dónde andas, Adán? No es cierto. Lo único que le dijo es, Adán, ¿dónde estás tú? Pero ahí es donde tergiversamos la disciplina. ¿Por qué? Pues porque nosotros no actuamos como Dios, ¿verdad? Para empezar, ya no le estamos gritando dónde está, ya lo traemos de la oreja o del pelo, ¿no? Eso no es. Pero bueno, eso es otro tema más adelante. Vamos a ver este último deber que como padres tenemos. Y es hablarle de los juicios de Dios. ¿Qué? Se me va a traumar. Pues mire, yo no sé, pero si Dios dice que lo hagamos, yo creo que no le va a pasar nada al niño, como tampoco la disciplina, ¿verdad? No le pasa nada. A mí me disciplinaron y no me pasó nada. Tengo ciertos traumas, pero... No, mire, hablando de los juicios de Dios, en Joel 1, versos 3 y 4, se los leo porque posiblemente va a batallar en encontrarlo en su Biblia. Joel, quiero ver. No, pues ya todo electrónico. Siri, búscame a Joel. Aquí está. Joel capítulo 1, verso 3. Miren, Dios hablando a través del profeta Joel y le dice, de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. 4 generaciones. Lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó el saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Y usted dice, bueno, pues por eso le pongo el National Geographic para que vea los animalitos. ¿Verdad? Ahí va a ver todos los animales, no nomás estos, todos los demás. ¿Verdad? Ahí viene la oruga y te pasan ahí y te ponen así la cámara de cómo pasaron 40 días y te la ponen así todo rápido. Se fue, ya regresó. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí? Bien, muy bien. Esto tiene una connotación más profunda. Cuando uno lee esto de que la oruga y el saltón y el revoltón y la langosta, ¿qué está hablando? ¿De qué es esto? Yo le voy a decir una cosa. Está hablando de una manera doctrinal
de la invasión de Babilonia sobre Judá. Y al hablar de la langosta, si uno entiende bien el contexto, cuando habla de la oruga, y luego el saltón, y luego el revoltón, y luego la langosta, está hablando del proceso de la langosta. ¿Cómo empieza? Empieza siendo una oruga que después se convierte en un saltón y luego en un revoltón, y hasta que llega a ser esa langosta, ese chapulinzote grandote. Es el proceso. ¿Pero qué hizo eso? ¿Qué es lo que hace la langosta? ¿Se come qué? La cosecha. Está trayendo un juicio sobre Judá. Y le dice, espérame, tú me desobedeciste. Esto que ves, que llega a Babilonia, no es más que la oruga. Espérate, porque después, ¿qué crees? Viene el imperio medo-persa. Y después viene el imperio griego. Y después viene el romano. Es decir, esta es la cautividad que tú vas a vivir. Y no te va a quedar nada. Entonces, cuando uno va a este pasaje y lo ve, dices, ¿y esto qué? O sea, ahora me va a hablar aquí de... No. Tenía una trascendencia. Y les estaban hablando proféticamente de lo que iban a vivir. Es decir, Dios le dice, háblale a tus hijos que por tu desobediencia van a vivir todas estas cosas. Esto que se los están llevando cautivos a Babilonia es solo el comienzo. Todavía les falta mucho. Pero luego más adelante en el verso 14 de Joel 1 le dice, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Entonces, fíjense qué interesante, porque Joel está hablando primero de esa parte histórica que están viviendo y que van a vivir. Pero ya cuando vemos el verso 14, ya está hablando proféticamente de lo que va a ser la gran tribulación. Venidero. Para todos los que han llevado cómo estudiar la Biblia, saben que cuando en la Biblia encontramos la frase, el día de Jehová o aquel día, ¿a qué se refiere? A ese tiempo de tribulación que viene ahora en el futuro. Pero es Dios el que le está diciendo que les hablen a sus hijos de los juicios de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué cree que es importante que conozcan esto? Porque es importante que nuestros hijos sepan que efectivamente tenemos al único Dios vivo y verdadero. Efectivamente tenemos un Dios de amor y de misericordia. También tenemos un Dios celoso y que no va a compartir su gloria con nadie. Y que si no obedecemos, ya hay consecuencias que la Biblia establece. No se las inventó, ya están ahí. Es sencillo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, Él ya dijo cómo es la única manera de entrar al cielo. Si una persona no quiere obedecer lo que Él mismo dijo, pues hay que hablarle de un juicio. El juicio del gran trono blanco. Ese juicio donde van a ser abiertos los libros y si tu nombre no está escrito ahí, lamento eterno. Ahora, ¿de qué juicios debo hablarle yo a mis hijos? Sencillo. ¿Por qué no empezamos por hablarles de los juicios por el pecado? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, le estamos hablando del juicio, pero también le estamos hablando de la provisión. ¿Sabes qué, hijo? Si tú mueres sin reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador, que es el que pagó en la cruz por tus pecados, esto es lo que dice la Biblia. Tú ahorita estás separado de Dios.
Bueno, es que yo no creo eso, papi. Ok. Entonces déjame te digo, ¿dónde te vas a encontrar más adelante? Apocalipsis 20, verso 11 al 15. Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y qué. De pie ante Dios. ¿Por qué dice de pie? ¿Por qué dice que están de pie? Porque en ese momento ya no se va a poder doblar ninguna rodilla arrepintiéndose. Ya no se puede. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según que sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hijito, no me tienes que creer a mí. Tienes que creerle a Dios. Esto es lo que Dios dice. Esto es lo que Dios establece. La única manera de que tu nombre sea inscrito en este libro es reconociendo a Jesús como tu Señor y Salvador. Esa es la única manera. De lo contrario, este va a ser tu caso. Dice la Biblia que Dios mandó a su Hijo Jesús para que tuvieran vida eterna. Aquí nos habla de una muerte segunda, es la muerte eterna, separado de Dios por la eternidad. Ahorita podemos hacer algo. Después ya no podemos hacer nada. Esos son de los juicios que podemos hablar con nuestros hijos. Claro, hay que orar y ver cómo se los vamos a procesar, sin diluir el mensaje. Porque a veces por querer procesar mucho la información, ya la tergiversamos. Ya no dijimos lo que queríamos decir. Pues cuidado. Pero hay que hablar de eso. Ahora, si nuestros hijos, perdón, ya han entendido lo anterior y llegó un momento en su vida donde han confesado a Jesucristo como el Salvador y el Señor de sus vidas, bueno, ahora hay que hablarles de otro juicio. Pero este juicio no es para condenación, pero es un juicio que todo creyente vamos a atravesar. Y ese juicio se llama el tribunal de Cristo. En 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La Biblia dice que cuando tú y yo reconocimos a Jesús como Señor y Salvador, venimos a formar parte del cuerpo que es la iglesia. Es decir, la iglesia no es este edificio. La iglesia es el conjunto de personas que han confesado a Jesús como Señor y Salvador. Cuando hablamos de una iglesia local, bueno, somos nosotros. ¿Por qué? Porque hay más personas que también son creyentes y que se reúnen en otros lugares. Bueno, todo eso es la iglesia. Pero estamos hablando de esta iglesia local, somos nosotros que estamos aquí. Entonces, este juicio es para todos aquellos que reconocieron a Jesús como Señor y Salvador y que un día estaremos frente a Jesucristo y que vamos a ser cuestionados por Él en el sentido de decir, a ver, Alberto, ¿qué hiciste de tu vida? O sea, tú dijiste y me reconociste como Señor y Salvador, pero ¿qué pasó después ahí? ¿Por qué nunca te involucraste? ¿Por qué nunca le hablaste, le compartiste del amor de Cristo a alguien? ¿Por qué no discipulaste a alguien? ¿Por qué no invertiste tu vida en otros? ¿Por qué? Ese es el juicio. Porque queremos que nuestros hijos entiendan
la importancia de que una vez que somos salvos, que tenemos la vida eterna, tenemos una responsabilidad muy grande de compartir con otras personas el amor de Cristo. Esto, ser cristiano no es una religión, es una manera de vivir. Eso es lo que tenemos que compartirle a la gente. Tienen que entender esa responsabilidad. Pero otra vez, ¿cómo lo van a entender si yo como padre no lo hago? Ahora quiero decirte que si tú estás invitado hoy aquí por alguien, es porque está mostrando este amor para contigo, para que tú puedas tener este conocimiento, pero que no se quede solamente aquí, sino que lo bajes a tu corazón y que te des esta oportunidad de conocer a Cristo de una manera personal. Ahora, ¿qué otros juicios podemos hablarle a nuestros hijos? Hay muchos. Por ejemplo, podemos hablar del juicio que Dios trajo en Edén. ¿Por qué expulsó a Adán y a Eva? Por desobedecer. Hijo, ahora me vas a entender por qué tengo que disciplinarte. No es porque quebraste el florero, sino porque me desobedeciste de la instrucción que yo te di. Te dije que no te subieras a la mesa. Eso como quiera, el florero como quiera. El problema es que tienes en poco mi palabra. ¿Hace sentido? Dios nos da una instrucción y nosotros tenemos en poco su palabra. ¿Qué hace Dios con nosotros? ¿Ven? A ver, pues ¿cuál fue la instrucción que te di? ¿No? Pero muchas veces, bueno, eso vamos a hablar de la disciplina, muchas veces estamos corrigiendo el síntoma y no la enfermedad. Muchas veces lo que nos da coraje es que nos quebró el florero y nos gustaba mucho. Y no le damos importancia al acto de la desobediencia. Y entonces al rato lo que te va a quebrar es el alma con una pérdida total del carro. Porque se salió sin permiso. Y lo que te va a doler es el carro, no que te haya desobedecido. Entonces, ¿quién está mal? Podemos hablar del diluvio. ¿Por qué vino el diluvio? Porque esa generación, el pensamiento de ellos era de continuo hacer el mal. Cuidado. De la Torre de Babel. Porque querían un nombre y no era el de Dios. Ellos querían un nombre por encima del de Dios. Hijo, nunca tomes un lugar que no te corresponde. Dios no comparte su gloria con nadie. El juicio que trajo sobre los egipcios cuando se cierra el Mar Rojo. ¿Por qué, papi? Pues es bien sencillo. Dios le dijo a Faraón que dejara ir a su pueblo para que le sirviera. No quiso hacer caso. Ahí viene el juicio. Le dio varias oportunidades. El juicio sobre Sodoma y Gomorra. Hijo, todo esto que estás viendo en la tele y ahora en las caricaturas no está bien. Aunque en la escuela te lo enseñen, que tú puedes ejercer tu sexualidad como quieras, no es cierto, no te creas. Dios dice esto. ¿En serio, papi? Sí, mira lo que le pasó a esta gente. Mira lo que querían hacer. Mira lo que estaban haciendo. Desde el menor hasta el mayor. Era una práctica que tenían. Y mira lo que hizo Dios. Ahora, esto no quiere decir que tú les vas a hacer el feo y los vas a maltratar, porque entonces caerías en otro problema delante de Dios. Lo que te quiero decir es que en tu mente esté bien claro cuál es el deber ser. Pero a veces nosotros como padres convertimos esas conversaciones en tabús. Y el problema es que luego nuestros hijos van
y toman la información de gente que no tiene nada de conocimiento de lo que la Biblia dice. ¿Y qué estamos haciendo? Entregándoselos al mundo. Hablarles de los juicios de Dios es hablarles de la palabra de Dios, es instruirlos en la palabra de Dios, es criarlos para Dios, es llevarlos a conocer a Cristo, es una manera de amarlos. ¿Se fijan? 5 deberes vimos hoy. Amar, que conozcan a Cristo, criarlos para Dios, instruirlos en su palabra, hablarles de los juicios de Dios. A lo mejor tú ya haces esos 5. Excelente. A lo mejor haces 2, a lo mejor haces 3, a lo mejor no haces ninguno. No importa. Hoy empecemos a hacerlo. Empecemos hoy. Veamos en qué etapa están nuestros hijos y de acuerdo a su edad, hablemosle. No, pues es que ya está casado. Estás con... pues invítalo a hacer una carne asada y ahí lo sientas y platicas con él y ya le puedes hablar como adulto. Mira, esto es lo que Dios dice. Esta es mi manera de amarte. Perdóname, no lo hice antes, pero hoy lo quiero hacer. Hoy lo entendí, hoy lo quiero hacer. Así es. Y ya. No hay peor cosa que quedarnos con la información y no aplicarla. La próxima semana, los 5 siguientes. ¿Sí? Amén. Eso si Cristo no ha venido por nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Dios. Gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Gracias Padre Eterno por tu palabra. Gracias por todos estos ejemplos que vemos en la Biblia. Dios, entendemos la responsabilidad que tenemos como padres. Si bien es cierto, como lo dijimos, nadie nace sabiendo ser papá, ser padre. Pero tú nos dejas instrucciones claras y deberes y responsabilidades. Ayúdanos, Señor, a podernos examinar cada uno de nosotros y a poner en práctica estos deberes, estos principios. Y que podamos cerciorarnos que la siguiente generación de nuestra familia te conozcan, te amen, te obedezcan y te sirvan. Esta es nuestra responsabilidad. Ese es el verdadero éxito que como padres tendremos. Si nuestros hijos se desarrollan y crecen con estas 4 cosas, hemos sido unos padres exitosos. Dios mío, podemos sentir que el tiempo se nos acabó, pero no, Señor, porque tú estás con nosotros, tú estás de nuestro lado, tú eres el único que puedes transformar la vida de las personas. Entonces no importa la edad que tengan nuestros hijos, lo que importa es nuestra obediencia a ti. Y si nosotros decidimos hoy hacerlo, tú estarás respaldando todas y cada una de nuestras palabras. Ayúdanos, Señor, a poder compartirlo. Quédate con nosotros, quédate con esta iglesia, por favor. Y ayúdanos a que nuestras familias se fortalezcan y crezcan en ti, Señor. Queremos una iglesia sólida y fuerte. Y eso solo se logra si las familias son sólidas y fuertes. Bendice todo lo demás, diezmos y ofrendas. Gracias por nuestros invitados del día de hoy. Gracias por la conexión, la transmisión y toda la gente que nos está viendo por este medio. Bendice nuestras familias en Cristo Jesús. Amén. Amén.
el peste.